Amigo, usted me preguntó qué es un poeta, y yo pensé en las palabras de Leopoldo Lugones. Un poeta es como un hombre, como todos, que hace lo que hacen todos los demás, pero además hacen versos. Por eso hoy trajimos un poeta. Es un poeta maldito. Es un poeta que hace 30 años y pico, que es el escándalo de nuestra literatura. Es un poeta cuya fe, cuya sincera verdad por la realidad lo ha llevado a manifestarse en forma hostil, en forma rabiosa consigo misma. Es un poeta sobre todo que es un intérprete que ama la ciudad, un intérprete capaz de descifrarla, de abrazar sus muros, de recorrer sus veredas, de comprender como nadie el color de sus cielos. Es Nicolás Olivari. Ustedes pueden verlo, ahí nomás, en una fotografía, apoyado en las verjas de la ciudad que tanto interpreta. Y es esta ciudad, sobre todo, la que vamos a poner de relieve mediante la conversación con él y con otro creador, como es Agustín Cusani, que también interpreta la ciudad. Y con una eminente actriz, que es Rosa Rosen, y que de alguna manera es también un símbolo y una clara bandera de la misma ciudad, de la verdad en el arte. Este poeta, al que todo el mundo le tiene ojeriza, todo el mundo que está en las llamadas publicaciones serias, entre comillas, este es el hombre humano, cálidamente humano, que es nuestro invitado de honor de esta noche, Nicolás Olivari. Nicolás Olivari, que además ha interpretado la realidad porteña a través de todas las distintas voces y los distintos medios de esa realidad. Es decir, Nicolás Olivari, que es el poeta, que es el autor teatral, que es el hombre de radio, de cine, y también es el periodista. Yo quiero, Olivari, que comencemos justamente por ese tramo, por el tramo periodístico, porque usted fue un hombre de crítica en la época más brillante del diario Crítica. Exactamente. Cuéntenos eso. Amigo Larralde, los recuerdos a través de los años se hacen un poco confusos, pero de aquel montón enorme de emociones que traigo esta noche, recuerdo aquella redacción maravillosa de aquella vieja casa destartalada de la calle Sarmiento, donde estaba instalada la redacción del diario Crítica que dirigía un maestro de periodista, don Natalio Botana. Y recuerdo precisamente, ahora que usted me trae esa fijación en mi memoria, recuerdo precisamente que en aquella época, 1920 y tanto, digamos, entramos en la redacción de Crítica de un solo golpe, un núcleo de escritores, de poetas, que nada teníamos de periodistas, pero que la visión de Natalio Botana vio y creyó en nosotros. Y voy a dar los nombres. ¿Y quiénes eran? Eran Santiago Gandulla, Enrique González Tuñón, Raúl González Tuñón, Ulises Petit de Murat, Roberto Ar, Pablo Rojas Paz. No sé si me queda alguno en el tintero, pero en fin, era esa pléyade, Toda una constelación de periodistas. ¿Y todos juntos entramos? Todos juntos entramos el mismo día. Formidable. Ulises Petit de Murat también. Ya habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo, porque además de poeta es el excelente periodista de y autor cinematográfico. Y autor de cine. Entramos a trabajar en Crítica e hicimos, creo, porque me lo han dicho muchos, y lo dice las generaciones presentes, que nosotros fuimos una especie de vanguardia del periodismo de hoy. Sobre todo demostraron, contra lo que piensan algunos secretarios de redacción que yo conozco, que los escritores pueden ser excelentes periodistas. Exactamente, Larralde, porque llevando un poco de poesía en los artículos que nosotros escribíamos en contacto con el pueblo, hicimos ese macizo periodismo que caracterizó a Crítica. En algunas crónicas sensacionales trabajó usted, Olivari, en forma especial. Sí, trabajábamos en todas, porque en aquel tiempo el trabajo no era especializado. Hacíamos un asesinato, como un sepelio, como una nota internacional, como una crónica bibliográfica. Crónicas volantes. Volantes en todo. Y recuerdo eso de que fue famoso en aquella época aquel drama policial donde estaba envuelto un concejal y una señora
no recuerdo el nombre. Ah, el asunto María Poi de Canelo. Exactamente. Sí, Y entonces fui yo que una mañana el secretario de redacción, don Alberto Cordone, me encargó que averiguara si había eso que se buscaba, ese pequeño misterio policial para desentrañar el asunto. Yo fui a ver a un señor Ugarte, que era químico de los tribunales, en un lejano barrio, y volví, yo, eso puedo dar fe, volví con el sensacional título de No hay cianuro. Que fue un título catastrófico. Y elevó el tiraje de los diarios de una forma mitológica. Además se hizo modismo, porque durante mucho tiempo, ustedes recuerdan, durante mucho tiempo la gente decía en Buenos Aires, hay cianuro, no hay cianuro. No hay cianuro. ¿Y en algún otro caso en el que hubiese participado usted, Olivari? Y algún otro caso, son tantos los... Así, Recordábamos el caso Fabeluque, verdad. En el cual nuestros amigos además lo ven en una fotografía. En una fotografía. Estando en Noticias Gráficas se produjo uno de los primeros secuestros policiales. Sí. Intervenimos todos, los muchachos de la redacción, pusimos nuestro granito de arena y un buen día apareció vivito y coleando el señor Fabeluque en la redacción de Noticias Gráficas, que estaba entonces en La Nación, donde está La Nación actualmente. Y ahí está la fotografía donde estamos nosotros rodeando a Fabeluque, que no confesó mayormente lo que le había pasado, pero que tuvo su ribete de misterio en aquella época. Además iniciaron una serie de secuestros que se pusieron de moda, como después se hicieron de moda el psicoanálisis, o Bette Davis, o cualquier cosa. Fue una moda. Por la nueva ola. Por la nueva ola, por supuesto. Y ya dentro de la redacción, Olivari, es decir, lo que no trasciende al público, en la vida íntima, en la cocina de esa redacción tan brillante, tan llena de hombres chispeantes y chacotones, además. Pero, querido Larralde, por aquella redacción de crítica pasaron la gente más inverosímil del mundo. ¿Sí? Habría para escribir 4 tomos. Recuerdo que Roberto Ar quería escribir una historia, una crónica detallada de aquel diario, que quedó en un proyecto. ¿Qué podría recordar? ¿Qué cosa más o menos auténtica y pintoresca de la época? Porque todos los días era una anécdota viva. Pongamos por caso, teníamos un maravilloso ordenanza español que se llamaba Madrid. Así que doblemente español. A quien acabo de encontrar, pobrecito, ante llena caja de jubilaciones con sus lozanos 84 años. No digas. Así fue. Y entonces este señor Madrid, una vez, Natalio Botana había adquirido una hermosa alfombra de Esmirna con la que había alfombrado su despacho en la vieja casa de la calle Sarmiento. Pero resulta que la puerta no cerraba bien, porque la alfombra estorbaba. Madrid, en una forma rápida, instantánea, solucionó el asunto. Empuñó un par de tijeras y le cortó la alfombra de Persia a Botana, la que se armó ese día, se debe imaginar. Y otro recuerdo también... La hizo medida la alfombra. La hizo medida exactamente para el despacho de Botana. Y otra cosa muy interesante de aquella época fue de que Pablo Suero, enfurecido porque Natalio Botana lo había echado, entró en la redacción, en la sala de él para protestar. Y viendo que no estaba, esperó y cansándose, vio un hermoso cuadro que había adquirido de Natalio Botana y un clásico italiano, creo, y le pintó un soberbio par de bigotes con tinta china. ¿Qué versión fue la del director? ¿Lo echó definitivamente a Suero o al contrario? Al contrario, porque don Natalio Botana es un alma extraordinariamente, ¿cómo diría? Yo diría que buena, porque con nosotros ha sido enormemente bueno. No lo echó, al contrario, le dijo que volviera tranquilamente a trabajar en el diario. Seguramente habría otro tipo de anécdotas también muy especiales de ellos en la sección fotógrafos. Claro, los fotógrafos eran nuestros compañeros, los dibujantes, el Mono Taborda, y los dibujantes y los fotógrafos. Había un fotógrafo ya fallecido que se llamaba Garamuzzi, que era extraordinario en esto. Los carnavales nosotros hacíamos concursos de máscaras libres y traíamos las máscaras que pasaban por acá de Sarmiento. Inevitablemente apareció un conde italiano, porque como en el sainete lo disfrazado de Carlos M. Pacheco, siempre había en aquella época un italiano que soñaba con ser conde y se disfrazaba de conde. Ya aparecía con su traje de época, con sus botas dadas vueltas, con un reborde. Entonces nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir, lo preparábamos. Lo montábamos sobre una mesa y ahí le llenábamos de magnesio los bordes de la bota y le prendíamos fuego. El italiano se convertía, en lugar de un héroe de fotografía, en una tea humeante. Era uno de los chistes clásicos
de aquella época, como los famosos paquetes de diarios, que 3 extraordinarios cronistas de crítica de aquella época, uno de los cuales vive, ojalá me escuche esta noche, el señor Castelli, los otros han fallecido, mojaban los paquetes de diario de la devolución para que pesaran más y esperaban que algún pobre diablo entrara por la puerta principal para lanzarla por el hueco de la escalera. Descalabraron a muchos, pero esto no es nada, porque eran descalabrados más o menos anónimos. Pero lo importante fue que una vez se asomó nada menos que el ministro del Perú, que venía a visitar a don Natalio Botana, y poco a poco lo dejaron por muerto. Qué barbaridad. Ahora es la época de los bárbaros, como diría Philip. La época de los bárbaros. Eran ¿Usted? épocas de bohemia, un poco de... más no de hambre, porque en realidad hambre nunca la hemos sentido en este país, ¿no? Y menos nosotros los periodistas que nos arreglábamos de cualquier manera en el diario de Botana, que nos dijo cuando entramos a trabajar, ahí tienen el diario a su disposición. Pero eran ¿eso qué épocas significa? ¿Ustedes, por interesantes. ejemplo, podían vestirse con el diario de Botana? Podíamos vestirnos porque al invocar el nombre del crítico se nos abrían muchas puertas. Mis compañeros de Bohemia, ¿qué nombres puedo dar? Martínez Paiva, Enrique González Piñón, señor Rodríguez, y bueno, ahora no puedo concretar, pero en fin, he dado 3 o 4, y yo mismo también, y Pablo Suero y otros. ¿Cuántas veces en los restaurantes, en los bodegones donde nos pasábamos porque teníamos poco dinero, firmábamos tranquilamente la edición diciendo redactores de crítica, pagará Botana, y Botana pagaba, y nosotros vivíamos tranquilamente de ese expediente un poco ilícito, pero al mismo tiempo afectuoso. Usted fue cronista, entre otras cosas, en lugares seguramente de parlamentarias, ¿verdad? Es decir, Sí. tiene que tener algún recuerdo del ámbito así del Palacio Legislativo. Como le digo, la radio, nosotros en crítica y después en noticias gráficas hacíamos de todo. También hice crónica parlamentaria, pero era la crónica no común, corriente, diablo funano de tal, no, era la crónica viva, palpitante. Y ahora usted me hace recordar. Precisamente recuerdo que había un diputado radical, que fue ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, Rodolfo Llanarte, que hablaba muy bien. Tal es así que lo llamaban el Pico de Oro, porque una vez habló durante 3 sesiones para que no se tratara un proyecto que le molestaba, no sé. Bueno, pero lo lindo del caso es que lo recuerdo que habló para fundar una pensión en honor y en mérito del gran poeta Almafuerte, a quien yo sigo considerando gran poeta, uno de los poetas auténticos de nuestra patria, Pedro B. Palacios. Pero resulta que los diputados socialistas se opusieron a que la pensión fuera de 300 pesos, diciendo que era mucho dinero y se dilapidaban las sumas públicas. Entonces, Llanarte, para salvar la pensión, salió y lo vio en el salón de paso perdido al poeta Almafuerte, que estaba esperando, y le dijo: señor Palacio, ¿se puede obtener la pensión para usted de 200 pesos? Porque los socialistas se la van a votar. Y los 300, no, pues se la van también, pero van a votar en contra. ¿Qué quiere usted? ¿Que votemos todos por 200 pesos o nosotros, nuestro grupo, por los 300? Y Almafuerte, con un gesto maravilloso de poeta, contestó: prefiero la unanimidad a los 300 pesos. Y se conformó con 200 pesos. Pero era la unanimidad. Pero era la unanimidad. Amigos, este es el primer momento de una vida tan interesante, chispeante, colorida, como es la de Nicolás Olivari. El niño terrible, desde hace tanto tiempo, y que tiene tantas otras cosas que decirnos. Niño terrible, pero capaz de hacer un poema muy breve, que dice: ¿recuerdas el bello tiempo de la canción desprevenida? Ahora que se me va la vida, ¿cómo la siento? De esta vida, que él supuso hace mucho que se iba y que no se irá jamás, vamos a hablar enseguida, con Agustín Cusani, con Rosa Rosen. Entre tanto, hacemos una pausa. Bueno, con estos amigos entonces, que cada uno en lo suyo también interpretan y representan tanto a lo nuestro,
Comienzo por... Queremos escucharme ante todo, Olivari, esto. Los recuerdos de su barrio, de aquel Valvanera de rompirraja que usted conoció. Bueno, Larralde, como no, con mucho gusto. Pero han pasado tantos años. No tanto. No, Vamos a hacer el coqueto. Ahora se usan los redes maduros, ¿cierto, Rosa Rosa? No diga tantos años que la gente los duplica. La época de la canción de Trevenía. Se usan, pero no circulan. Que se me hace una especie de neblina. Pero a pesar de ello voy a tratar de recordar. Valvanera era, como todos saben, un barrio bravo. Porque era la parroquia de don Hipólito Yrigoyen, y era donde fue comisario en su juventud, a los 22, a los 23 años, y era también la parroquia donde en los pedrios del viejo mercado Rivadavia, fue ahorcado el padre de André Alem por mazorquero. Entonces ese barrio, esa barriada tenía un olor especial, una especie de olor a coraje, que brotaba de las piedras mismas, de esos adoquines olvidados donde crecía el yuyo, donde los muchachos jugaban a los cobres en aquella época, de la calle Ombú, que hoy se llama Pasteur, de la calle Ande, que hoy se llama Uriburu. Y entonces, ¿qué podría concretarle al respecto? Las bravas elecciones nacionalistas de los Altos de Valvanera, que reventaban a balazos, donde iban los malevos y quedaban como flores cuajadas de sangre en las esquinas. ¿Cómo era Hipólito Yrigoyen como comisario? Porque era comisario, ¿verdad? De la sección. Larralde, yo no lo conocí, no soy tan viejo. Bueno, no, por supuesto, pero con esta inflación que ya usted habla de muchos años, y yo ya pienso, sí, a que son el través doble. del hermoso libro de Manuel Gálvez, en su biografía encontramos precisamente esa pintura extraordinaria de Valvanera que me interesó porque yo era de ese barrio. Era un mozo guapo, elegante y muy, digamos, predilecto de las mujeres. Don Juan Yrigoyen, don Hipólito. Don Hipólito. Don Hipólito de Don Juan. Pero no conocía ese aspecto. Era muy querido de las mujeres, era muy simpático. ¿Qué usted acusa del amor? Bueno, yo soy inhibido con respecto a Yrigoyen porque soy de un viejo hogar yrigoyenista. Mi padre fue funcionario de Yrigoyen Entonces en el primer gobierno y recién ahora ha vuelto a ejercer la política al recuperar el radicalismo del gobierno. Yo me crié en el ambiente de la reverencia a don Hipólito. Recién usted lo mencionaba a Horacio Llanarte. Bueno, con ese grupo de Llanarte, Luis de Lepiane, en la casa de mi padre, me enorgullece decirlo, desde el año 30 hasta el 42, se tramitaron casi todas las revoluciones que después no se hicieron. Y algunas que casi se hicieron. Revoluciones existencialistas. Sí, figuras como Pomar, Coronel Bosch. Revolución romántica, nosotros la veíamos a través de los diarios. Era tan furibundamente golpista mi padre en aquella época, que ahora que se habla del golpismo de otra manera y con otro sentido, uno siente, qué sé yo, en los antecedentes familiares un no sé qué de cosa distinta. Y Yrigoyen era la figura mágica. Y de aquella infancia, Olivari, ¿cuál es su recuerdo más impresionante? Larralde, los recuerdos son tan imprecisos y al mismo tiempo tan netos. En mi novela El Almacén, donde yo pinto la vida de Buenos Aires, del barrio Valvanera y del barrio sur, digamos, del barrio que abarca las calles Jujuy, Saavedra, San Juan, Cochabamba, etcétera, yo pinto ahí ese paisaje extraordinario de lo que era un arrabal. Y, yendo a los recuerdos que usted me pide, tengo netamente en mi memoria este recuerdo que es uno de los capítulos de mi novela. Yo era un niño en el Centenario, con muchas fiebres, sentado en el umbral de una de las viejas casonas de la calle México, frente al viejo asilo de huérfanos construido en el año 1873. Recuerdo que estaba ahí tranquilamente tomando el sol como un lagarto, cuando de pronto irrumpe, echando chispas, los cascos de un caballito blanco sobre el empedrado, montado por un jinete cuya cara no vi. Ese jinete me persiguió, ahora no podría precisar cuánto tiempo, pero en aquel tiempo debe haber sido por lo menos un año. Me persiguió por calles, por vericuetos, hasta que yo fui a parar, no sé cómo, desembocando en el viejo cementerio de los ingleses
que estaba en la calle Pasco y Victoria, actualmente Hipólito de Yrigoyen. ¿Pero yo lo perseguía, lo iba Me iba acorralando, me iba persiguiendo. Tal es así que yo, dominado por un pavor cerval, me escondí entre las tumbas de los viejos guerreros ingleses que estaban ahí del tiempo de las invasiones. Y después salí. Y creo que una sombra, lo digo en la novela, no sé si es ficción del novelista, pero posiblemente haya sido cierta, creo que el jinete todavía me vio al escaparme yo para regresar a mi casa y me saludó con la fusta. Y yo digo en mi novela. Y ahí fue cuando ya de niño yo vi la cara de la muerte. Dígame, ¿no es un destino del poeta maldito eso de ser perseguido por los caballos? ¿Usted lo sueña, además? De cuando en cuando vuelan mis sueños. ¿Usted sueña con ese caballo? De cuando en cuando ese caballo vuelve y trota en mis sueños y aún me persigue, pero ahora de una manera más amable. Pero mire, yo tengo acá en el escritorio un libro de sueños. Vamos a averiguar el significado del sueño de caballo. Acá tenemos el libro. Yo leí una obra suya, creo que vueltas, la sí, última. El libro de Wellman, sobre los sueños. ¿Qué dice ese señor de apellido exótico? Soñar un caballo, entre los egipcios, significa siempre bueno. Solo es malo cuando el caballo se desboca. En mi sueño no se desbocaba. En las ciencias ocultas, fuerza nueva y éxito. Está bien. Y psicoanalíticamente, orden en la vida anímica y casi siempre en la erótica sexual. Cuando se trata de caballos espantados, desorden en la vida interior. Y en el hipódromo sí. Porque ahí sueña con caballos. ¿Con qué sueña Cusani? Le puedo ayudar aquí cualquier significado, pero prefiero que no por las dudas. ¿Cómo es su hogar? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos 4 y de los 4 uno ha fallecido y quedan 2 hermanas mías tutelares, María y Magdalena, hacia las cuales va ahora mi cariño, mi amor, porque son más que madres para mí. Yo para ellos soy una especie de ídolo y a veces me avergüenzo porque soy un escritor malhumorado y a veces las reto, pero espero que me perdonen esta noche que me escuchan. Además una especie de cortejo bíblico, evangélico, María y Magdalena, la dulzura de las mujeres, María y Magdalena. Señor Olivares, usted antes de ser escritor, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Fui empleado de comercio. Sí, tuve 3 años muy tristes, muy desgraciados, de los cuales hay un recuerdo en un libro mío sobre un pupitre donde escribí una mala palabra, porque no podía más aguantar y me escapé al Brasil y después volví y me hice ya periodista y escritor. Y siempre he sido periodista y escritor. Y necesitó escapar, esto es muy ¿Y interesante. nunca más escribió malas palabras? Sí, Sí, siempre. desde entonces siempre, ¿no? Pero ¿por qué necesitó escaparse? Esta evasión del cuerpo para evasión de espíritu. Porque fui buscando otros horizontes, querida Rosa, fui buscando otros horizontes, otra cosa. En aquel tiempo se podía, era fácil huir, evadirse. Nada más que por eso. Y además tenía 21 años. Bueno, usted hizo la primera comunión, como todo joven que se respete. Sí, Incluso, soy profundamente católico. incluso tenemos una fotografía suya de aquel entonces, que es muy conmovedora para que la vean hasta sus hermanas, o desde sus hermanas en adelante. Ahí está el futuro. La primera comunión la hace Nicolás Olivares casualmente en el año que muere Evaristo Carriego. Y yo creo en el fondo que Olivares es un Carriego con salud, con buena salud. Muchas gracias. Sí, Y comicios ortodoxos. además, con muchos derechos. Ahora bien, en verdad, usted, ¿cómo aparece en el campo de la literatura en aquel momento? ¿Cuándo comienza a escribir? ¿Por qué? ¿Qué misterio que es ese? Usted me trata de que yo desentrañe un misterio. ¿Cómo se nace escritor, Cusani? ¿Cómo se es escritor? Se nace. Se nace. Se nace actor. como se Entonces nace yo nací escritor, porque empecé a escribir desde muy niño, no sé cómo, mal, bien, torcidamente, y un buen día apareció lo primero mío. A eso se refiere usted, la Rande. Mi primer libro. Mi primer libro fue La Madre Infiel, que yo escribí cuando formaba parte del grupo Boedo, que integraban Leonidas Barletta, Elías Castelnuovo, Gustavo Richo y Álvaro Yunque, entre otros.
Entonces esos muchachos, muy queridos y grandes amigos, tenían un ideal. Ellos decían que el arte era para el pueblo, de acuerdo a las viejas teorías tolstoyanas. Y yo no sabía nada de esas cosas, y escribí la musa de escribir La Madre Infiel. Y me dijeron que no, que yo había hecho el arte por el arte, y me echaron ignominiosamente del grupo Boedo. Ah, pero usted lo echaron. Me echaron. Porque Luis Emilio Soto me decía, estos días que nos encontramos y que salió de esta conversación, que usted es un desertor de Boedo. No, yo fui un desertor a fuerza, me echaron. Se reunieron en sesión secreta y me echaron. Me echaron tan ignominiosamente que me llenaron de tristeza y de luto. Y tal es así que yo salí a la puerta de la vieja librería Müller, donde se editaban los pensadores, las grandes obras, y donde estaba el grupo Boedo, y me encontré en la puerta desesperado, abandonado, solo, con mi pobre libro en la mano. Y me encontré con Raúl González Piñón, que me abrazó y me dijo: tu libro es muy bueno, venite conmigo que te llevo a Florida. Y fui a Florida, donde me abrazó Barmenda, Ricardo Virano, y entré a formar parte del grupo de autoridad de Martín Fierrita. Esa es toda la historia, sencilla y simple, no hay otra vuelta que darle. Algo más, si me permite. ¿Cómo no? Bien. Hay un viejo error, porque ya Boedo y Florida han dejado de tener vigencia. Desde que Buenos Aires no se lee en el diario, porque Buenos Aires ha dejado de ser nota. No se lee, lo que leemos de la juventud de Buenos Aires es de la delincuencia juvenil, y lo que leemos de los amores de Buenos Aires son los amores que no se pueden leer. No, sí, la verdad que nuestro Buenos Aires no figura más en los diarios, no sale. Entonces no nos enteramos más de nada. ¿Qué era aquello de Boedo y Florida? Porque yo tengo un gran cariño por Raúl González Piñón, por ejemplo. Claro, Me parece uno de los poetas uno de los epítomes, junto con usted, de nuestro Buenos Aires. De ese Buenos Aires que no sé si existe porque compro los diarios y no lo encuentro. Era un poeta porteño, de barrio, de arrabal, Realmente, a la sombra de los barrios amados. A la sombra, los Y barrios. era un hombre de Florida. Y era un hombre de Florida. De modo que no es esa distinción que podemos suponer de golpe. No existía esa En distinción. Florida hay que bañarse todos los días, por ejemplo, y ponerse un traje nuevo, Claro. y ir a caminar a lo inglés. En cambio en Boedo hay que ponerse un palillo en la boca y hacerse el valiente para ir, ¿no? Claro. No existía esa distinción, Cusani. Éramos todos amigos, todos buenos amigos. Teníamos nuestras rencillas, nuestras peleas, pero así estábamos, movimos el ambiente. La verdad que algo de eso debe ser cierto, puesto que aún ahora, después de más de 30 años, se habla de Boedo y de Florida. Cualquiera de nosotros quisiera pertenecer a uno o a otro. Claro, hay toda una literatura. Ahora no hay ni Boedo ni Florida. No hay ni Boedo ni Rosa Rosen, usted, a su vez, para repetirle la pregunta que le hizo Olivari, ¿cómo fue actriz? Cuéntenos cómo empezó esa vocación que en usted, conociendo su temperamento, tiene que ser desde luego inexorable, irrefrenable, ¿verdad? La lloró nacer y yo hizo llorar a todo el mundo. El primer éxito que tuvo. Bueno, fíjese cómo está equivocado. No, lloré al nacer como lloramos todos, ¿no? ¿Verdad? En su caso yo hubiera reído al nacer. Como- La alegría de haber nacido Rosa. Gracias. Bueno, la verdad que desde chica, no sé, tenía la necesidad de expresarme, y creo que una de las necesidades más primitivas es el baile. Es decir, antes de que el hombre aprende a hablar, aprende a moverse. Yo desde chica bailaba. En fin, no me pudieron mandar a estudiar baile porque éramos muy pobres. Entonces, fui al colegio y ingresé al teatro por intermedio de una maestra, porque en el colegio usted sabe que cada fin de curso se aprende los consabidos versitos. Bueno, yo era la organizadora de todos esos espectáculos de fin de curso. Tenía entonces 9 años, la maestra llamó a mi madre y le dijo: mire, hay una compañía infantil que dirige una gran actriz que se llama Angelina Pagano. ¿Por qué no la lleva ahí a su chica? Pues su chica tiene algo, una cosa extraña, no se parece a las otras chicas. Muchas gracias. Bueno, yo entonces me había estudiado Melpómenes, nada menos. Estaba de moda. Estaba de moda. viene. Así es. ¿Y entonces? Bueno, me llevaron a Angelina y recité Melpómenes, me incorporé en la compañía infantil. Ahí teníamos profesores de baile, teníamos profesores de música, en fin, era una escuela completa. Y además podíamos hacer el espectáculo, que es así de la escuela completa. No es solamente estudiar impostación, baile, canto. Es además ponerse en contacto directo con el público, que es la manera en que el actor se hace actor.
¿verdad? Y el público. Y el público Cuando el público no va al teatro, no se hace. no es poco. Suele ocurrir, Bueno, vamos a seguir hablando con Olivari. Pero antes quiero saber cómo se realizó usted como actriz. Claro. Bueno, Esta primera esa fue etapa una al primera menos. etapa, de los 9 a los 10 años. Después seguí la escuela, después tuve que ir a trabajar. Tenía 13 años cuando, ¿La jovencita? tan jovencita, cuando ya de la Academia Pittman pasé a la editorial Liverpool. Con un diploma, sí. Un diploma. ¿Esta un editorial diploma. qué editaba? ¿Libros importantes? No, yo estaba en la revista Cantaclaro. Ah, qué lindo. Qué lindo. Era nuestra. Pero Era de Oedo, justamente era del barrio de Oedo. yo de Quintino Batallón, unas pocas cuadras de allí. Ah, sí, Pero alrededor del cajón. pero caramba, a lo mejor nos conocimos de chicos, usted de pantalón corto. No, si yo lo hubiera visto a usted de chico, usted se hubiera acordado de mí. Sí. Tan feroz. Yo le digo algo, desde los 4 años. Pero ríase, pero yo tuve una maestra, mi primer maestra, Y se enamoró de ella. que tenía una nariz como la suya. Me ha quedado una fijación pasional. Mire que se lo cuento a su mujer. Ella lo sabe, si vivo pellizcando la nariz a ver si puedo corregir. ¿Y entonces, mi Rosa? Bueno, pero aquella vocación, aquella llama quedó prendida en mí, imposible apagar. Trabajaba en los cuadros de aficionados, los sábados y domingos. Se hacían entonces representaciones en los mismos salones donde se bailaba. Ustedes también. Función y baile. Función y baile. Y no contenta con eso, reuní conjuntamente con un chico que se llamaba Hernández, que tenía una fábrica de baúles, era muy joven y tenía una fábrica de baúles. Juntamos los chicos de la barriada y formamos una compañía infantil que yo dirigía y él administraba, y íbamos a los cines y representábamos. Tucuna fue un conventillo, el conventillo de la Paloma y el Rosal de la Ruiz. Pero Típicamente nuestro. típicamente nuestro. Como yo no entendía que la sociedad de autores retiraba un porcentaje y no eran precisamente los autores los que iban a buscar ese porcentaje, y a nosotros nos disminuía el dinero como para poder alquilar las salas, un día averigüé dónde vivía, porque la obra nuestra de campaña, el caballito blanco, digamos así, de carrera nuestro, era el conventillo de la Paloma. ¿Y qué te hacía ahí? No, yo no hacía, dirigía. Ah, dirigía. Era directora. Era la época en que me había necesidad de venir con un premio del Festival de Melbourne, o de Austerlitz. Para dirigir. Bueno, entonces me fui a verlo al señor Alberto Bacareza. Entonces tenía 14 años. Unos rulos negros que me llegaban a... Usted tenía 14 Yo. años. Sí. Y los chicos eran chiquitos. No, Alberto. Mucho más. No, Alberto no. No, Alberto no. Bueno, me fui amigos del teatro, creo que se llamaba, ¿no es cierto? Iba al teatro. Ahí en la calle Callao. Y pedí hablar con Bacareza, me atendió Bacareza, se rió cuando le dije los derechos de autor que lo necesitábamos, a ver si existía la posibilidad de cedérnoslo para así poder alquilar salas para que los chicos pudieran trabajar. Me dijo, ¿por qué no me dejas la compañía? Primero la voy a ir a ver, si es verdad, si eso funciona de verdad. Claro. Y si verdaderamente sientes una vocación, ¿por qué no te dedicas al teatro? ¿Y cómo? Si yo no tengo oportunidad, ¿en qué forma? Yo te voy a llevar a Carcavalo. Fue a ver la compañía infantil, la tomó bajo su dirección conjuntamente con Alberto Castillo y tomaron el Teatro Politeama, que funcionó durante 3, 4 meses con esa compañía infantil que después no sé por qué se deshizo. Y yo pasé a conocer al señor Carcavalo, que inmediatamente me tomó a su compañía, en su compañía me hizo operar la garganta, que era lo que hacía con toda su gente, inmediatamente a estudiar canto, porque formaba entonces una gran compañía de sainete musical. Un día caminando por aquella calle Cangallo, que ya no es estrecha, donde existía un teatro que ya no existe, que se llamaba el Teatro Comedia, y un afiche que decía Arata Simán y Franco. Y Arata para mí era como una especie de imán. Yo lo había visto trabajar de chica en una obra que se llamaba Estéfano, de Discépolo, y quedó tatuado. Me pareció el actor más importante que había visto. Y había un señor en la puerta del Teatro Comedia,
Le digo, mi señor, ¿está el señor Arata? Dice, sí, está arriba leyendo. Dígale que lo quiero ver. ¿De parte de quién? De Rosa Rose. Bueno, subió. Volvió. Me dijo, dice que pase. Bueno, imagínese mi emoción. Para mí, temblando, subí aquellas escaleras. Y cuando lo vi, con la sinceridad tan grande y esa terrible, pasional que soy yo y que debía haber sido mucho más, le dije, señora Arata, yo quiero ser actriz, yo quiero trabajar con usted, yo quiero que usted sea mi maestro. Bueno, debía haberle llegado profundamente porque bastaron esas palabras para que yo pasara a ser una parte de su compañía y debuté con el gorro de cascabeles ese feliz año en que llegó el señor Pirandello. Entré al teatro con el pie derecho. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Fíjense ustedes que hace poco tuvimos acá la visita de Arata en estas reuniones. Y el fervor que él siente por el teatro nos lo expresó en palabras muy lindas. Como aquí guardamos a veces las palabras, es posible que podamos escucharlas. Arata nos decía aquella noche: Yo, con mis ahorritos, me había comprado un catre. Cuando iba bien la temporada, dejaba el catre en un rincón. Cuando veía que no marchaba, abría el catre y dormía en el escenario. Y me cubría porque a veces hacía frío. Bajaba el telón, la cortina esa de felpa, que se había cerrado momentos antes para recoger los aplausos. Yo la bajaba, la abría y me tapaba con ella, me cubría y no sentía frío. como un guerrero se cubre con la bandera. Nunca tuve un abrigo que me diera tanto calor como ese. Nunca tuve. Usted ha vivido así. He vivido así. ¿Cómo querría morir? Si pudiera pedirlo. En el escenario. El sitio del actor es el escenario. Eso me lo dijo en Córdoba un médico, muchacho muy estudioso. Y así nos contaba que si pudiera elegir cómo morir, moriría en un escenario. Querría morir en un escenario. Ahí no Ser va a morir verdadero nunca. actor. Ahí no va a morir nunca. Porque Un escenario va a ser siempre un lugar donde va a estar Arata. Bueno, pero su cuerpo sí. Sería, digamos así, su tumba lógica. Otra cosa hermosa que dijo, la cortina de felpa. Ah, qué En lindo. esta época se está hablando de cortinas de hierro, cortinas de Qué horror. felpa. Qué cosa delicada. Esa para cortina de vestirlo. felpa que lo abrigaba. qué lindo. Olivari, tenemos un cuadro muy lindo para que vayamos a verlo ahora por allá, en aquel extremo de este departamento nuestro de hoy. Tenemos todos, además, porque es un cuadro que tiene su historia. Es el vinculado a la celebración de un libro de Ricardo Guiraldo. Ahí están ustedes los escritores importantes de hace años. Señale yo, Olivari. Díganos quiénes son. Bueno, Primero usted. esta es una fotografía donde de un banquete que le dimos a don Ricardo Guiraldes cuando publicó nada menos que Don Segundo Sombra. Entonces, este es Evar Méndez, director de Martín Fierro, Roberto Mariani, hombre extraordinario que tanto pertenecía a Boedo como a Florida, yo, Enrique González Riñón, Manuel Galvez, Leopoldo Marechal, Juan Pablo Chávez, Jorge Luis Borges, Ricardo Guiraldes, Sur Solar, Alejandro Cor, el hermano de Guiraldes, Eduardo Mallea, Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo y algunos otros también conocidos, el poeta Blake que falleció. Y este es un gran periodista italiano, don Lamberto Sorrentino, que todavía anda por el mundo haciendo crónicas, especial enviado por los grandes diarios, El Europeo, Época y otras revistas italianas. un gran recuerdo, ¿no es cierto? Así es. Caray, está toda la historia acá, ¿eh? Toda la historia del movimiento aquel que sobre todo, como dice Olivari, removió
y a fondo y a fondo el alma de la literatura argentina. literatura de Buenos Ahora, Aires. estos son cuadros de Olivari, ustedes sabían, Rosa sabía, Rosa. Yo les pido perdón Qué lindo. por este violín de Ingres, exactamente como un chico. El poeta tiene Es mi gran distracción y mi gran tiene un fondo infantil, mi gran refugio, este y aquella. ¿Y este otro cuadro? capacidad de asombro, el toro no se vio, se tiene dinero. ¿Está bien? No ha perdido la capacidad de asombro, que es la mejor juventud que se puede conservar. Un asombro. Debuta frente a la vida todos los días. Qué lindo. Olivari, la musa de la mala pata, con este nombre tan resonante ya de por sí, está leyendo un libro que le causa a usted justificadamente el epíteto que hablábamos recién, de poeta maldito. Poeta maldito. Cuéntenos algo de la musa de la mala pata. No solamente soporta, sino que le gusta además. Tampoco me gusta. Cuando usted hoy se está haciendo acá el señor muy bueno, etcétera. Además tiene cara de muy bueno. Tiene cara de... No tiene cara de bueno. Pero Tiene bueno, cara... eso de maldito debe ser No un tiene chileno, cara de ¿no? bueno. Tiene cara de niño que se hace el bueno después de haber hecho alguna travesura. Es que es otra cosa. La verdad, ¿cómo le puedo explicar cómo nacen los títulos? Es muy difícil. Nació porque sí, no sé cómo. Fue un hallazgo, desde luego, ¿no? Convengo en ello. Pero no le podría decir por qué. Nació... Bueno, yo voy a explicar, sin embargo, si no sus títulos, al menos algo que interesa al contenido de los poemas. Yo voy a leer una dedicatoria. Por ejemplo, Agustín, otra si es legible, ¿no? No me acuerdo muy bien si es legible o no. Vamos a ver si es legible. Por ejemplo, el primer libro de Olivari, La Amada Infiel. Dedicatoria a las compañías de tranvías anglo-argentino y la Croce, en cuyos mugrientos y faraónicos coches transcurren oscuramente las mejores horas de mi alegre juventud. Pero los viajes eran muy largos entonces. Sí, pero con esto no viajaba usted. Ahora, Agustín lee la otra. Dedico estos poemas a mis perras Titina y Monín, a mi gata Nené y a mi tortuga Filomena, que reemplazan los nombres de las mujeres que los inspiraron y no se lo merecen. Ay, Otro libro, El hombre de la baraja y la puñalada. Homenaje póstumo a los pulmones vencidos de Bárbara Lamar, a la nariz sin tabique de Wallace Reid, a la peritonitis de Elía de Putti, a los huesos fracasados de Maciste, a las almas angélicas y dudosas de Liz Wolgen y Lon Chaney. Todo ese mundo de la magia del cine de aquel entonces, porque usted, claro, también fue un hombre de cine. Sí. Y un momentito, vamos a organizarnos. Y además de la radio en el momento, como hoy de la televisión lo es Agustín Cusani, de la radio en el momento heroico en que comienza a ser una radio un poco coherente, ¿verdad? Así es, la verdad, porque en verdad, ¿qué es lo que no hemos hecho nosotros en aquellos años agitados, convulsos y combativos? Hicimos radio. Eso está muy bien, de convulsos y combativos. Vamos a hablar de eso. Comenzamos a hacer radio cuando todavía Argentores, la Sociedad General de Autores de Argentina, no cobraba los derechos de autor de las emisoras. Urgentores, le decimos nosotros. Y yo escribí con Enrique González Tuñón una novela que se llamaba El Ángel de la Isla, la primera, no me acuerdo en qué año. Y escribimos una serie de capítulos. Y tuvo tanto éxito, no sé por qué, todavía no me lo explico, pero tuvo tanto éxito que en lugar de un mes fue 2 meses. Y todavía nos pedían más, hasta que cansados dijimos, no basta, este Ángel de la Isla ya le han crecido las alas de un tamaño tan grande. que pero no les podemos pagaban seguir. nada, ¿no? No, nos pagaron los derechos directamente ellos, pero no cobraban Argentores. Así, ese Era la el tanto. infancia de la radiotelefonía. Y poco después, entonces, eso sí, tuvimos la casualidad de tomar una novela que admirábamos mucho, La Cumbre Borrascosa, de Brontë, y Fue famosa, entonces, la adaptación de ustedes. y adaptamos esa novela para radio y lo llevamos a Pedro López Lagar para que la hiciera. Pero fue tan famosa que cuando Pedro López Lagar hizo Panorama desde el Puente, tuvo que cambiarle el nombre a la protagonista joven porque se llamaba también Katy. Y había sido tan famoso aquello de Katy. ¿Cómo era aquello, Olivari? Larralde. Yo iba por un colectivo por la calle Callao
cuando veo una pareja sentada al fondo que dice tranquilamente, Cati, Cati, pálido espectro de mi amor muerto, era de mi novela. Entonces dije, éxito. Además es que el grito desesperado que hace también López Lagarde López Lagarde. fue famoso, fue inolvidable. ¿Y en el cine? En el cine hice poco, porque tengo que decirlo, ¿no? Porque posiblemente me estén escuchando muchos productores amigos míos. He llevado algunos argumentos y me los han rechazado tranquilamente. No sé si los han leído. Creo que los han leído porque son muy buenos. Pero aparte de ello, me los han rechazado porque yo entiendo un tipo de cine de otra manera del que se hace actualmente en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo con el cine argentino. No estoy de acuerdo. De ninguna manera. No me gusta el cine argentino. Tengo muchos amigos, los quiero mucho. El material humano es extraordinario. Los actores son extraordinarios, los iluminadores, el equipo, los obreros, todo. Falla el argumento y la dirección. Lo digo con toda tranquilidad y asumo aquí la responsabilidad de lo que digo. Pero aparte de eso, he llevado alguna, ¿cómo se viene rechazado? Pero una obra me la aceptaron y tuvo mucho éxito, porque yo, como buen ciudadano de Buenos Aires, Cusani, Larralde, Rosa Rose, perdónenme que usted ya nombramos al final, Es cartel francés. Cartel francés. Y Rosa Rose. La presencia especial de Rosa Rose. Yo amo tanto a Buenos Aires que he amado infinitamente lo que expresa Buenos Aires. ¿Y quién expresa Buenos Aires mejor que Carlos Gardel? Bueno, entonces hice con mi inolvidable y querido amigo Roberto Valenti una película que se llama El Morocho del Abasto. Me la aceptaron, tuvo un gran éxito. Y entonces con Valenti nos dijimos en el café de la calle Corriente, esta es la nuestra, ahora sí que estamos colocados. Nunca más nos llamaron. Bueno, eso ocurre muchas veces. Es que no había otro morocho del abasto tampoco. Escúchenme, este rasgo además de su parte, de darse a la interpretación de lo popular, de lo realmente porteño, lo llevó alguna vez a algo que no todos conocen, a hacer un tango, ¿verdad? Es verdad. Cuente la historia esa del tango que es muy linda. Es una anécdota. Corría el año 1930 y tanto, digamos. En un restaurante comíamos Cátulo Castillo, Pascual Contursi, Enrique González Tuñón y yo. El vino corrió abundantemente y entonces yo le dije, pero hacer la letra y un tango es una cosa muy fácil, yo ahora mismo te hago la letra y un tango. Espérate, Cátulo, que te la escribo. Y textualmente, es verdad, no miento. Escribí La Violeta, aquella canción mía que dice con el codo. Usted me dijo alguna vez, Olivari, que en realidad en la Chacarita, nada menos que en la Chacarita, había encontrado los 4 puntos cardinales del alma popular porteña. Sí, Larralde, en este afán nuestro de síntesis porteña, estamos buscando concretar esas cosas nuestras, esenciales y especiales, que son tan difíciles de traducir, ¿verdad, Cusani? Porque ¿qué obra podríamos escribir, aparte de los maravillosos sainetes de Novión, Bacareza y Pacheco? ¿Qué podríamos escribir que dijeran esta alma, este espíritu, esta esencia y este olor a porteñismo que todavía recordamos y que todavía existe? Entonces yo encontré en la Chacarita 4 puntos cardinales que son los siguientes. Vamos a ver. Primero, a la entrada y hacia la derecha, una tumba muy vieja, con una lápida, lápida de bronce, donde está melancólico y amojamado la figura del gran poeta Evaristo Carriego. Bueno, nunca falta una flor, una sola flor, pero una flor hay en la tumba de Evaristo Carriego. Yendo más al interior, tenemos entonces la tumba de otro cantor nuestro, a quien yo quiero mucho, tal vez así que escribí una obra sobre él, que es Bettinotti. Bettinotti tiene un busto estupendo, donde sus amigos lo recuerdan, con un libro abierto, en bronce también, donde está escrita esta frase maravillosa: pobre mi madre querida,
y una arpa rota y está siempre cubierto de flores. Más allá está la tumba de Carlos Gardel con un Himalaya de flores permanente. Y un poco más allá, también dentro de nuestra sensibilidad porteña, está la tumba de la Madre María con sus flores correlativas. El teatro. El hombre de teatro, ¿cuándo aparece, Olivari? Yo quiero mucho al teatro. Soy un enamorado del teatro y me gustaría ser únicamente autor teatral, pero no he podido, no he logrado, o no me han querido. Todas las veces que yo he llevado una obra original a algún empresario, me la ha devuelto siempre, casi siempre sin leerla, y me ha dicho, usted que está tan familiarizado con el teatro universal, que conoce tanto el teatro italiano y el teatro francés, ¿por qué no me trae una obra de 300 o 400 o 500 representaciones europeas? Y yo, como soy un hombre que necesita vivir, se la he llevado y han sido mis grandes éxitos, desde Filomena Marturano a Gringalé, a Evasión, a La Tía de Carlos, Delito de así la cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la verdad, pero yo amo al teatro y quisiera que se estrenaran obras mías. Precisamente el lunes próximo se lee una obra original mía. He llegado a esto, a que la lean públicamente, porque no se puede representar, porque no me la quieren representar. Y la van a leer en el teatro del Jardín Zoológico, entre los bostezos insomnes de las jirafas y de los hipopótamos, que se llama La Sangre del Cielo. Quedan todos invitados. ¿No se enjaularán? No aparecerá un caballo blanco a perseguirlo por el zoológico. Cusani. Esos caballos blancos no aparecen. Cusani es un hombre de otra generación, Sí. claro, de 20 años después, pero que también a través del teatro interpreta su ciudad. Bueno, Así que llegó la hora, Agustín, de decirnos por qué se ha escrito cosas tan importantes como una libra de carne, como el Sexto Forward. bueno, yo he ido un poco a escarbar también. Somos una generación un poquitito perdida. No sé dónde me ubico. Yo nací en el año 24 y empecé a escribir mis primeras cosas allá por el año 45 y estrené la primera en el 54. Pero yo he ido a escarbar. ¿Cómo se empieza a escribir? Con ganas de escribir. Vea, ¿A dónde? Se empieza descubriéndose cuando alguien, el primero, empieza a tener fe en uno. ¿Y a dónde se empieza a escribir? En un colegio, en la calle, ¿En un colegio cómo, por colectivo. ejemplo? En la plataforma de los Yo tranvías. empecé en un colegio, ¿En qué forma? A ver. por vergüenza. Yo ¿Cómo por vergüenza? quería tanto, me habían regalado una mesita para hacer los deberes, de sexto grado. La quería tanto a la mesita esta que el día que el maestro se le ocurrió, maestro maravilloso, cuando se jubiló puso una juguetería para seguirla. Me habían encargado una composición junto con los compañeros, una composición sobre la mesita de trabajo. Y a mí me daba vergüenza decirlo en prosa porque el decirlo en prosa era ser excesivamente sincero para mí. Como cuando uno escribe una carta, no la puede escribir en verso, la escribe en prosa porque es más sincera. Y descubrí que la mayor sinceridad era la otra, y la escribí en verso. Verso de un chico de 10 años. Tuvo fe en mí, fue el primero que tuvo fe. Me la hizo leer en público. Y me colgó una maldición que aún me dura. Que desde entonces, y a través de todo el Colegio Nacional, todas las composiciones las tenía que hacer en verso. No. ¿No ¿Fue posible? ¿Eso se realizó así? Había temas que sí. Había otros temas que había que salir a inventar la cosa extraña. Y di con un catálogo de profesores, de los que supongo, para bien de nuestra juventud, que ojalá los haya hoy. Pero gente que nos ha hecho cosas extraordinarias, como hacernos leer el Quijote a los 13 años, y agarrarnos en un recreo fuera de hora o en cualquier momento y empezar a interrogarnos, pero un interrogatorio verdaderamente policial sobre lo que pasaba en el Quijote, en el capítulo tal. Nos han hecho trabajar bárbaramente. Sin querer, uno empezó a ser escritor. ¿Y quién fue el hombre que llevó al teatro? Bueno, aquí tengo que hacer nombres, y nombres queridos. Claro. Todo nace en la escuadrilla de la Aurora, ¿me lo dejas contar? Sí, sí. Yo estudiaba Derecho. Estudiábamos de noche. Pero no se recibió. Sí, me recibí. ¿Usted es abogado? No, pero por supuesto. ¿O usted se cree que yo mantengo a la familia de otra manera? Por eso no llevo obras a los empresarios como este. Usted las de gracia, ¿no? Así no me piden obras de otra naturaleza. Bueno, yo estaba estudiando Derecho de noche y éramos de un barrio de Caballito, en donde un grupo de estudiantes, amigos, las barras de siempre,
pero estaba integrado por gente que ha dado algo que hacer en el teatro y algo que hacer en la pintura. No sé por qué milagro, uno de mis grandes compañeros era Mirko Álvarez, nuestro querido Mirko, que falleció hace 2 meses. En el mismo sentido que Arata en un escenario. Bueno, pues a las 2 de la mañana salíamos del primer descanso. Uno traía un melón, otro traía matambre. Con 30 centavos de matambre había para todos, por supuesto. ¿A dónde el descanso? En la calle. Nos acostábamos, eso luego en pijama o en short, como estuviéramos, ¿no? Éramos la desesperación de los vecinos porque cantábamos serenatas, ¿no? Hacíamos toda clase de simposium sentados, así como este. Y en esas rondas nocturnas, donde fortalecimos una tremenda amistad con Mirko Álvarez, con Julio Álvarez, el hermano, con Alejandro Barletta, el bandoneonista que está en estos días en Buenos Aires, con Loza, jefe de un movimiento de pintores contemporáneos, en fin, un grupo de gente que después dio que hablar. Y allí aparecía el maestro de Mirko y de Julio Álvarez, un hombre maravilloso, se llamaba Fran Pasadowski, Francisco, de San Francisco y Copo, ¿no? Porque era en Jerigonza la cosa, le decíamos Frampa. Un hombre que siguió siendo maestro cuando los chicos se recibieron, y siguió visitándonos, y se lo había tomado conmigo. Creó el gusanito hombre de teatro, escribí una obra de teatro, y me tuvo años, porque yo quería ser novelista, después de ser poeta, y la poesía había ido derivando a las despedidas de solteros. Sí, había ido derivando al muchacho que venía, che, tenés que hacerme un verso para la novia. Y yo había llegado a un modelo tipo de verso para novia, cambiándole, que me perdonen las novias de muchos amigos míos, cambiándole el nombre y la rima correspondiente al nombre. La poesía quedaba igual preciosa, hasta que se me empezaron a juntar novias con la misma poesía y amigos a reclamarme que variara la cosa porque era peligroso. Y quise escribir mi primera novela. Estaba en segundo año de Derecho. El profesor Gonzalo Bosch quiso enseñarnos psiquiatría a los estudiantes de Derecho. Mire qué locura. ¿Y entonces? Como si no tuviéramos bastante con el tribunal. ¿Fuiste al manicomio? Fui al manicomio 3 años a estudiarlo. Claro. Las clases empezaban, porque entonces todavía nadie sospechaba de mí. Las clases empezaban a las 9 de la mañana. Yo a las 7 ya estaba en el manicomio. Y hice íntimos amigos. Además teníamos en el manicomio un profesor de economía política, el gordo Pagano. ¿Pero era loco? Los estudiantes, sí, era loco. Los estudiantes iban a oír todo el curso que él desarrollaba porque sabía más de economía que nadie. Con citas de San Agustín, con la cosa del Leroy Boalier, de quien quisiera. Menos la última bolilla, que era un plan de él para reactivar la economía. En base a estampillas usadas, y a boletos de tranvía ya usados, y a billetes de lotería que no hubieran tenido premio. Él reactivaba eso. Ahora, las clases eran maravillosas. Bueno, ¿Y algún otro tipo curioso entre los locos? sí, Brienza, por ejemplo. ¿Qué pasaba? El último malevo. Se escapó 11 veces del hospicio. Las 11 veces con una guitarra. Y las 11 veces a darle una serenata a la esposa. Que las 11 veces lo trajo de vuelta. Claudio Fernández, el ecónomo, que tenía el cortejo. Claro, él el que manejaba la cocina. Picaba la carne y por lo tanto tenía un cortejo de 45. Los 45 gatos del hospicio de la Merced estaban con él. Hasta que un día me presentó a Orfeonista, una gatita chiquita, muy bonita, que era la conservadora de la música y de la poesía. Escribía verso la gata. Y me trajo un poema, lo tengo en casa todavía, un poema precioso escrito por la gata, ¿no? Me invitó a almorzar un día y fue donde no volví más a la... No sé cómo se come ahora en el hospicio de las Mercedes, pero en aquella época había que estar muy loco para comer eso. Pero resulta de todo esto, salieron 10 cuentos. Yo tenía 16, 17 años. Y salieron 10 cuentos que publiqué, gracias a una medalla de oro que me gané en el Colegio Nacional. Una medalla chiquita, de buena conducta, no recuerdo qué era. ¿no? Se transformó. Y no, se la llevaba a mi abuela cada 2 meses, ¿no? Mi abuela petiza, piemontesa, maravillosa, que por supuesto de esta cuestión de medalla no sabía nada. Entonces, abuela, me dieron una medalla, me daba 10 pesos. Y cada 2 meses se repetía la hazaña. Cuando me pagué la edición de mi primer libro, me salió más o menos unos 170 pesos. Sí, unas 17 visitas a mi abuela. Es decir, 17 centavos el ejemplar. Fíjese qué consagración, Olivari, vamos a hablar de eso, de este Buenos Aires que hemos perdido. El libro se vendía a 35 centavos. Se lo entregué a un distribuidor, lo metió en un sótano. Y mi sueño dorado era ver una vidriera con mi libro, ahí yo escritor, el libro, ahí pues, jamás en la vida. Pasaron cerca de 20 años. Cumplo 37 años dentro de unos días. El otro día voy a una librería, en una de esas mesas donde hay los libros, los bestsellers, los últimos libros salidos, y había incluso, iba a ver, cuando veo ese día de paso miro a ver si hay una edición de mis 4 obras que han salido juntas.
Y al lado, humildemente colocado, pero bien resaltado, Mundos Absurdos. La primera vez que lo veía en una librería. Entonces me Arriba arrimo, del sótano, como es natural, me porque arrimo ya a Susani es comprarlo. conocido. Pido precio, 38 pesos. Habrá protestado Bolognesi. No, me sentí feliz. Pues sí, es lo mismo que Modigliani, que vendía sus cuadros a 400 francos y que valen millones. Nunca me sentí más consagrado que al comprar yo mismo ese libro. Felizmente el único que está en venta, no alarmarse porque está agotado, por lo que no existe. Susani, Sí. la historia de Vamos una, al teatro, vamos de al una teatro. obra. Vamos al teatro. A ver, elegida. Sadowski, encima mío. Stravinsky, profesor que creo que fue común nuestro, la RALD, usted lo tuvo en la universidad. En la Facultad de Filosofía y Letras fue uno de esos profesores que dejan una huella. Terminé por querer escribir teatro y ahí empezaron las dificultades. Porque en este país para pintar un cuadro hay que empezar inventando el pincel. Entonces yo para poder estrenar una obra de teatro tuve que fundar un teatro primero. Ahora cuando terminamos de fundarlo este teatro ya disensiones internas tan lógicas y tan hermosas en nuestro movimiento, porque cada vez que hay una disensión en un teatro, medio teatro se va y funda otro, y así ya llevamos cerca de 30 teatros independientes fundados y en funcionamiento, y todos ellos por gente que ha vivido la emoción de pelear la vida, como hay que pelearla, como Bohemio, Florida, esta cosa que ya no se ve. Exactamente. El artista es un rebelde, el artista hay que estar siempre. Volviendo. Fundo otro teatro. Siempre con 1000 cuadras, porque siempre lo hacíamos él por el lado del actor, yo por el lado de que quería escribir. Y en una de esas, en que no me voy a tiempo de un teatro, porque la gente era, no sé, habíamos rimado mejor, me agarraron infraganti con una obra. Y como no nos íbamos, nos quedábamos, la vimos allí. ¿Cuál era? Una libra de carne en el Teatro de los Independientes, de la ¿De calle dónde Florida. nació la libra de carne? Nació en una barrera, ¿Cómo? de Diré. Yo en aquella época trabajaba de abogado. Y siempre por mis impulsos, los impulsos que uno tiene, había dado por pelear contra los usureros. Porque es muy lindo el sainete porteño, es muy linda la vida porteña así como la vemos en el tango de Gardel. Pero Buenos Aires ha adquirido otros matices últimamente, ¿no? Hay una plancha que nos está sacando a todos los desparejos y nos está achatando a todos. La usura es una de ellas. Y yo peleé 4 años contra la usura como abogado, inventando las cosas más inverosímiles, ¿no? El otro día he visto, por ejemplo, un testigo en las Islas Malvinas, pues habían inventado mejores, la inaplicabilidad del Código de Comercio, la inconstitucionalidad del Código Civil de punta a punta, ¿no? Cualquier cosa. Pero mis clientes durante 4 o 5 años no pagaban a sus usureros. Hasta que me empezó a caer un cortejo de gente muy extraña, con una especie de eslogan. Susani tiene la precisa. Y me caí al estudio a ver cómo se podía hacer para salir de la usura. Por supuesto no insistí demasiado en eso. Pero de todo eso me quedó una idea. Me quedó un Elías del Uber trotando, mientras toda la ciudad le grita, mientras todos los dedos lo señalan, mientras todo lo apuran, mientras todas las colas de ómnibus lo apretan, ¿no? Sí. Y ese Elías del Uber se me vino de golpe, El hombre aplastado por... en una barrera, un día de mucho la calor. valentía. Yo tenía que ir a escribir no sé qué título en la NUS, en unas sucesiones que siempre llegan, y se bajó una de esas barreras que nunca se abren. Uno no sabe nunca si se trata de una huelga al revés con las barreras cerradas o bien que la barrera tiene mucho trabajo. La cuestión que hacía como 1 hora y media, que hacía un calor brutal y el motor recalentado y uno sentado allí. Y ahí apareció de golpe, tal vez porque yo me sentí muy cerca del personaje. Muy hombrecito chiquitito con todo el mundo encima. Y el calor, la barrera... En 48 horas se escribió la libra. ¿En 48 horas? Sí, con 2 cordobesitas, Olga Romero y Kiri Romero, 2 chiquitas de Córdoba que trabajaban en casa, que me llevaban 2 mates. Cada una con un mate para ser más rápido. Entregaba uno y venía el otro, entregaba uno y venía el otro, y con la otra mano la máquina. Y el famoso centro forward que recorrió Europa... Por ahí anduvo también con la cuestión de los y embargos. Asia. Bueno, anduvo lejos, entonces en este momento están las antípodas. Si hacemos un agujerito acá y empezamos a cavar, ¿no? Podemos sacar de allí a Cacho Garibaldi, que ya no sé ni cómo se llama, lógicamente. Pero también fue por un problema así de embargos, porque se trataba de un club de fútbol y no sabíamos cómo cobrarnos una deuda. Hasta que le dije a mi socio, ¿por qué no embargamos directamente a un jugador que vale millones? Claro. Se rió el socio, me reí un poco yo. Esa noche me voy a Mar del Plata, tengo la familia allá, me voy en el micro. Yo no puedo dormir en los micros, no es que manejen mal los conductores, lógicamente. No puedo dormir cuando voy en un micro de noche. Al llegar a Mar del Plata ya tenía prácticamente la obra hecha. Entonces me voy, esa misma llegada, ese mismo impulso, me voy a un bar que se llamaba El Bucanero. En aquella época era un hermoso bar y ahora es una pizzería. Destino de Mar del Plata, donde la gente ahora poéticamente va a masticar a la orilla del mar. Son todos bares al paso y pizzería. ¿Qué pasó en el Bucanero? En una noche prácticamente se garrapateó el centro forward. ¿En una noche? Y al otro día ya salía el telegrama al Teatro La Máscara ofreciendo el título. Y ya se anunció también, antes de leerla, estaba anunciada,
Y todo esto cayó en manos del don Ricardo Pasano, mi otro gran maestro, porque la Libra de Carne la dirigió a Onofre Lovero. Y a Onofre Lovero le debo realmente mi carta de ciudadanía teatral. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué decía Pasano entonces? Ah, fue maravilloso porque hasta último momento me decía, la obra tiene algunos errores, ya se va a dar cuenta cuáles. Y no me los decía. Y yo volví a otro maestro a explicar, ya se va a dar cuenta solo. Bueno, como manera de enseñar a uno fenómeno, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo hablaba? ¿Sabe cómo me di cuenta? ¿Cómo hablaba, quiero saber? Don Ricardo. Sí. Me perdona, don Ricardo, si me oye. Era extraordinario porque nunca era posible agarrarlo. Él empezaba la obra, porque está en el centro forma, y Antón, el escenógrafo Antón. Pues esta obra, yo le voy a decir a usted que, y a Antón no le digo nada, que no había forma de agarrarlo, cuando él no quería. Ahora, cuando él quería, el hombre más conciso del mundo, ¿no? ¿Sabe cómo me di cuenta de lo que no le gustaba a don Ricardo Pasano? Porque la noche del estreno no lo vi. Lo había correctado directamente. Y tenía razón, él tenía razón. Hay unas variantes sobre el tema que... Rosa Rosel, estos dos hombres, estos dos autores, nos han dicho por qué escriben teatro. Usted díganos cómo se interpreta teatro. Bueno, ¿cómo interpreto yo teatro? Claro. El mundo es usted. Primero, tiene que apasionarme la obra y el personaje. Tiene que producirse en mí esa imponderable fiebre de transformación que se produce cuando un personaje nos toca. Entonces me dijo, sí, esto tengo que hacerlo. ¿Se lo siente enseguida? Inmediatamente. No sé, es un fenómeno de intuición que tenemos todos los actores. Es decir, cuando este personaje me tomó, ya no puedo dejar de hacerlo. Yo lo llamo el pequeño demonio, ¿no? Y entonces a trabajar para hacerlo. Me pasó con La Salvaje, por ejemplo. ¿La Salvaje ha sido su mayor pequeño demonio? Sí. Tan pequeño demonio que el segundo acto de La Salvaje jamás pude superarlo. Nosotros los actores tenemos siempre, en fin, al estudiar un personaje, al ensayarlo, en fin, lo vamos puliendo, tenemos un sensor constante que nos va dirigiendo, aparte del director, aparte del maestro, aparte de todas las otras cosas que nos encausan en lo que debemos hacer. También está nuestro propio criterio y nuestra propia conciencia, que nos va dirigiendo y que nos va censurando lo que estamos haciendo. Con este personaje me pasó una cosa curiosa, la hice muchas veces. Pero tenía un segundo acto, tenía un factor que nunca pude descubrir cuál era, que me poseía de tal manera que yo no podía sobreponerme a él. Para poder lograrlo dentro de mis posibilidades, tuve que estudiar una importación especial, porque de pronto tenía una magnitud vocal que para no destruirme la garganta, tuve que estudiar hasta con un piano determinados pasajes. ¿Ah, sí? No obstante, en el momento de la representación, del contacto vital con el personaje y el público, desaparecía absolutamente todo lo que había estudiado y este pequeño demonio se adentraba dentro de mí y me poseía. Este fue su censora, su autocrítica desaparecía. Como Sócrates. Como Sócrates. El pequeño Daimón. Es una magia especial. Yo tenía, llegué a tenerle pánico, porque hasta me enfermó. Suspendí la temporada, después lo volví a hacer. Llegué a preguntarle a una gran actriz que había interpretado personajes extraordinarios, que cómo hacía para defenderse de estos demonios. Entregarse a ellos, me contestó. Un sortilegio especial. Sobre todo que se da en usted, que tiene esa donación tan especial para sus personajes, y por eso el público tanto la quiere y por eso el público tanto Bueno, la yo soy actriz por vocación, por amor, por necesidad vital de vivir, soy actriz. Así también lo son estos escritores en lo suyo. Y fíjense ustedes que aquí tenemos
algo muy lindo. Lo que los lectores envían a Nicolás Olivari, aquí los ojos de ustedes se acercan para ver esta tarjeta anacrónica, algún lector, para manifestarle su adhesión y su admiración a la obra de Olivari, le envía esta vieja tarjeta de fin de año propia de los carteros, con esas cuartetas, del año 7. Al señor Nicolás Olivari, con un afectuoso saludo, dice el lector, de Virginio Sordelli. Muchos versos dicen, pero ya todos podemos recordarlos, hasta melancólicamente. Al brillar del sol de enero sobre el cielo majestuoso, en pensamiento sincero, le dije a aquel cartel un saludo bondadoso. Que viva con su familia llena de prosperidad, que disfruten en buena hora las Pascuas de Navidad. Y firma el cartero y se lo manda al lector como un testimonio de adhesión a este poeta tan inmarcesible, porque es el poeta de la atmósfera, del aire, de los muros, de las baldosas de Buenos Aires. Olivari, usted me decía que están ahí sus hermanas escuchándolas, sus hermanas tan amables, tan gentiles, con ese rostro de una que yo conozco al menos, de actriz de Pablo Podestá, un rostro generoso, así abierto como el de ustedes, como el de su padre, capitán de marina mercante, ¿verdad? Capitán mercante, mi padre, sí. Usted, en cambio, un poco aislado siempre acá, pero viajando por todo Buenos Aires, por su Valvanera, por San Telmo, por La Boca. Pero usted me contaba, en estas reuniones que hemos tenido para la conversación de esta noche, que es a su madre, sobre todo, a quien le dedica la parte más intensa de su obra. Querido Larralde, todos queremos tanto a nuestra madre. Y la madre de uno es la única, siempre. Yo la recuerdo en un poema en el antiguo almacén a la ciudad de Génova, que luego creo que nuestra querida Rosa Rosen va a leer. ¿Qué más puedo decir de ella? Que fue todo para mí. Que fue todo para usted, que fue tantas cosas. Que fue tantas cosas. Que fue tantas cosas usted mismo, digo. Que fue el periodista que hemos visto. Ah, yo. Que fue el hombre de radio, de cine, que fue este actor de cine. ¿Por qué no decimos que es? Porque usted fue actor, no, pero es que fue actor de cine. ¿Cómo ocurrió esa incursión? Yo fui actor de cine de una manera extraordinaria. Yo estaba más o menos adscrito vagamente a una compañía cinematográfica, la Guarante, donde creo que el amigo Cusani, ahí nos conocimos con el amigo Cusani, y un buen día llega Fabrici, que acababa de hacer Roma Ciudad Abierta, y tenía un gran prestigio. Y claro, como yo hablo italiano, nos hicimos íntimos amigos. Dirigía en Buenos Aires la película Emigrante, la segunda parte, la primera transcurre en Italia, la segunda en Buenos Aires. Filmábamos en los viejos estudios de la calle Pavón. De repente me dice, mirá, querido, me hace falta un médico para interpretar este pequeño papel. Vos tenés el tipo especial clavado del médico. Digo, pero yo nunca he trabajado, no importa. ¿El médico de qué especialidad? ¿Lo dijo? Miren, cardiólogo. Yo le dio la cara. Cardiólogo, reprimiéndose, porque no está reprimiendo. Frenopático no era, pero cardiólogo. Y entonces, yo aparezco, me llamó, me hizo trabajar, y dice, vos no te preocupes de nada, que la cámara se ocupa. Vos te pones una cartera bajo el brazo y ocultás a esta señora que está en la cama, que era esta grande y querida amiga Aveninki. Esta vieja actriz tierna, simpática. Y entonces yo aparezco en la película, y después cuando se estrenó la obra, la película, vi en el programa, con gran asombro, que figuraba yo como médico. Pero eso sí. ¿Con tu verdadero nombre? Con mi verdadero nombre, Nicolás Olivari. Pero les comunico que no he cobrado un centavo por eso. Como un verdadero actor. Hablando de frenopático, como último cuento de la época del manicomio de Agustín Cusani, yo sé... Como estudiante. Como estudiante, sí, por supuesto, que entraba y salía del manicomio, todo hay que decirlo. Una vez me quedé. Una vez me disfracé. Lo retuvieron. No, me disfracé cuenta. con uno de esos trajes que les daban a los locos. Un traje grueso, Sí. gris, ¿no? ¿Y por qué? Y me quedé toda la noche. ¿Y qué pasó? Absolutamente. Me pasó una cosa curiosa, pero ¿Te puede contar? No, que si no, yo no tenía cama asignada. Es decir, que a la hora de las 6 de la tarde, cuando lo juntan a todo, el peor castigo para un loco es encerrarlo, tuve que quedar escondido en el parque.
Y como ya no podía salir porque a la noche se cierran las puertas, ¿sabe qué noche pasé oyendo aullar gente? Ay, en el parque. Qué cosa terriblemente trágica. Pero aparte de este patetismo, seguramente es lindo recordar ese conocimiento con este hombre imaginativo, un paciente imaginativo que en verdad pensaba de veras que podían fabricar lluvia. Bueno, sí. ¿Cómo era aquello? Mi gusto en el hospicio era ser el secretario de algunos locos que tenían manías, Sí. ¿no? Y manías sistematizadas, delirios perfectamente claros. Y había uno que tenía una máquina para hacer llover. Las Bueno, acá tuercas... también vino uno. Si no, pero ese no era loco, ese era vivo. Estaba suelto. Ese era vivo. Los vascos de Olavarría lo corrieron con una horquilla por ahí. No, este era... Las tuercas, las lámparas usadas de radio, todo eso se las conseguía yo. Y un día me avisa, el sábado que viene veniste con un paraguas, porque enchufo la máquina y va a ser una de lluvia. Efectivamente, el sábado siguiente me levanto, tenía que ir a las 7 de la mañana al hospicio, había un sol, pero uno de esos soles que si viniera de Mar del Plata es el éxito de la temporada. Me voy al hospicio corriendo a ver qué le había pasado a este hombre, a lo mejor se le había roto la máquina, pero yo algo más. Y me lo encuentro acurrucado con un impermeable y un paraguas en un banquito del parque del hospicio. Me dice, vení, cubrite que te vas a mojar todo. Para él llovía. Claro. Y esa es la verdad, como para los artistas, es una verdad que está más allá de los ojos comunes. Y Juan Sebastián Bach me enseñó a silbar. Ah, Y después cuando se murió me legó toda su producción artística. Algún día me voy a Sadaik yo a plantear el problema. es alguien que se creía. Yo soy el... Sebastián Bach. Sí, soy el... Monsieur Jean. Olivari, dentro de unos pocos viernes, una noche que estemos también aquí en esta casa con nuestros contertulios, usted cumple años, Sí, en septiembre. el 8. El 8. ¿Cuántos? Ay, tengo que decirlo. No, de todos modos es una Digamos- juventud permanente. 50, larguísimo. Bueno, hoy aquí queremos de algún modo anticiparnos a ese festejo, esa celebración, compartirla con sus hermanas que están allí en su casa tan hospitalaria, tan acogedora, tan llena de sortilegios, como la casa de Ramón Gómez de la Serna, de viejos cuadros, hasta de camas viejas, de viejas fotografías, de escritorios tipos ministeriales. Como ya no hay escritorios así, ni tampoco hay ministros así, Y las salas. que se puedan sentarse Las en un salas con escritorio. piano que no dejan entrar a los chicos. Y las salas con Con el piano. juego francés. Para eso, la celebración consiste en esto, en que Agustín Cusani va a tocar el acordeón. Me parece muy Va a bien. tocar un acordeón que va a ser introductoria a la lectura de Rosa Me Rosen, parece muy bien. A mí no. de su poema Al antiguo almacén de Génova. Ah, muy bien. Porque en ese antiguo almacén de Génova está el barrio suyo. Ramón trae el acordeón. Habíamos quedado, oh traidor, en que yo iba a tocar off. No hay off. Rosa Rosen va a leer ese poema. Ahí está su gente, sus mayores, su barrio, su presente lejano y su futuro de siempre. Y también está el de Rosa Rosen, y de sus padres extranjeros, Estamos todos. y de su deseo y de su desciframiento de lo porteño. Y también está Cusani, Mi abuelo era genovés. mi abuelo de la Genovesa. También. Así que con Cusani en unos acordes de acordeón. Yo le pido perdón, Olivari, si no le puedo dar toda la emoción que quisiera, porque desgraciadamente antiguo almacén a la ciudad de Génova de Cangallo y Ombú. Tu recuerdo se viene en pareja con el recuerdo de mi lejana infancia, mientras un cuarteador criollo, malevo y picaflor, cuarteaba la cucaracha que iba hasta Boedo y Europa, o sea, el fin del mundo. Y cuando el general don Julio Argentino Roca, en coche, inauguró la máxima cloaca que en su entraña Cangallo encierra. Te recuerdo en las vueltas del coperío de tu coro de borrachos, apilados al estaño de tus mostradores donde, en una loza, triste como mi infancia, negras de codos y de malas palabras, había estas cuartetas.
Mi padre, por fiar en herencia, me dejó el deber de trabajar desde el día que murió. Si las casas introductoras me fiaran las cuentitas, yo también a mis amigos les fiaría las copitas. ¿Dónde estás, François Villon, linchera o atorrante que a tu inspiración libraste en alcohólico instante? Te recuerdo, Cangallo y Ombú, esponjada mi memoria en la fiebre de mis muchos males, porque yo estaba siempre enfermo. Los umbrales de Cangallo han recogido todas mis fiebres, mis ardores de lagarto acurrucado al buen sol del 905, sol que fue mejor que el del centenario para mis raquíticos huesos. Te recuerdo, Cangallo y Ombú. Mi madre era entonces tan joven y tan bella, la más hermosa de todas las mujeres. Me acunaba con la morocha. Fue esta canción la primer palabra argentina que escuché en el dulce dialecto de su boca. Yo soy la morocha, la más agraciada. Cangallo y Ombú, si sos toda la urbe del recuerdo, si estás reventando de nostalgia, como reventaban los claveles tras la oreja del malevo Julio, el que mató al Cabito Ibáñez, como reventaban los balazos en el atrio de Valvanera en las bravas elecciones nacionalistas, cuando los Vázquez, con su botín de elástico y su bolsillo hinchado de patacones, remataban libretas en el comité de la vuelta, donde yo acudía con los ojos agrandados por el espanto electoral, llevado de la mano por mi tío, el dueño del antiguo almacén de Génova, que, imperturbable y gubernista, vendía la caña de durazno al comité. El entierro del general Mitre preludió las primeras manifestaciones socialistas y el coro de la Internacional, exótica, cosmopolita y bárbara, como una gárgara de grapa.